Bueno, hoy quería hablar un poco sobre algo que Dios estaba recordándome, y es con respecto a cómo nosotros, o qué Dios espera de nosotros en el culto, ¿no? Ya de por sí, cuando pensamos en un culto, nosotros entendemos que cuando venimos al culto es para darle algo a Dios, ¿no? Para brindarle algo al Señor, un momento de adoración, un momento, o sea, cada parte del culto es una honra hacia Dios. Pero también la palabra dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea que parte de lo que se hace en un culto es que nos edifiquemos los unos a los otros, o sea que cada uno de nosotros nos demos entre nosotros lo que tenemos de parte de Dios. Y todos los que estamos tenemos algo de parte de Dios. Algunos lo tienen más desarrollado porque eh, se ocuparon o lo descubrieron o buscaron en Dios desarrollar eso, y otros tal vez no, porque no lo saben, o porque no lo buscaron, o porque no quieren, también puede pasar. Muchas veces me ha pasado a mí que Dios querer hacer algo a través mío y yo no querer. Y si yo no quiero, Dios no se mueve tampoco. Y entender de que en la iglesia o en la congregación no es que hay gente superior y gente inferior, gente que es más que otro, sino que cada uno de nosotros formamos parte de la congregación y tenemos algo para darle a la congregación. Y la palabra que quiero compartir habla un poco sobre esto. Y está en Corintios 14, es prácticamente todo el capítulo. Primera de Corintios, capítulo 14. Y dice así, dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bueno, acá está hablando la palabra de dos dones diferentes que pueden llegar a tener cualquiera de nosotros. O sea, no todos tenemos todos los dones. Dios le da a algunos unos dones, a otros le da otros, a otros si quiere le da todos. Pero esto Dios lo hace para que nosotros dependamos los unos de los otros en lo que tenemos en Cristo. Y acá la palabra hace una distinción entre dos dones. Está el don de lenguas, que está hablando del don de lenguas, mediante las cuales nuestro espíritu habla con Dios en un lenguaje espiritual que tal vez nosotros no entendemos, y eso puede suceder cuando estamos en el culto, podemos hablar en lenguas. Y también habla sobre el que profetiza, pero el que profetiza generalmente habla de parte de Dios algo y lo comunica a toda la iglesia o a una persona en particular. Entonces hace una diferenciación entre estas dos cosas y más adelante explica por qué. Un don es para edificarme a mí mismo y otro don es para edificar a otro. Entonces acá la palabra dice que, por ejemplo, el que habla en lenguas no está hablando a los hombres, sino a Dios. Pero pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y acá está el punto de lo que está diciendo. Hay un propósito detrás del cual nosotros hacemos las cosas. Vamos a poner un ejemplo simple. Siempre cuando llegamos vemos que está Horacio prendiendo el fuego, o Santiago generalmente. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de prender el fuego cuando nosotros nos congregamos? Que estemos calentitos. Bueno, este es el sentido, que es que lo que nosotros hagamos cuando estemos en el culto le sirva a la otra persona. En el caso de lo que está haciendo Horacio es algo que sale del corazón, es un servicio, es algo que dice, bueno, voy a poner el fuego para que estemos calentitos, pensando en todos los que estamos acá. Y ese es el sentido mediante el cual Dios pone los dones, Dios pone los corazones, sea un don de profecía, sea un don de servicio, sea un don de liderazgo, sea cualquier tipo de don. Siempre es para brindárselo al hermano, para que sea edificado, exhortado y consolado. En este caso, bueno, hablando del que es profeta, lo hace para edificación, exhortación y consolación. Pero cuando nosotros llegamos y está todo calentito, nos sentimos confortados, o sea, es algo bueno, o sea, ya entramos y recibimos
un gesto de amor de parte de Dios a través de un hermano para todos nosotros. Y ese es el propósito y el fin de cada don. Después dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea que en este caso el hablar en lenguas es algo para mí y profetizar es algo que se da para el otro. Y después Pablo dice que quisiera que todos ustedes hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y acá Pablo está diciendo algo importante. O sea, el don de lenguas es buenísimo, pero edifica a la iglesia y edifica al cuerpo de Cristo cuando alguien que habla esas lenguas la puede interpretar. O si otro que está dentro de la congregación entiende lo que está diciendo esa persona en lengua y lo puede comunicar. Porque si alguno de nosotros nos ponemos, por ejemplo, a hablar en lenguas en voz alta y nadie entiende nada, yo sí voy a ser edificado, supongamos que soy yo, porque mi espíritu está hablando misterios con Dios, pero las personas que están alrededor mío no van a ser edificadas por eso. Entonces, el punto y el propósito siempre de cada cosa que nosotros hagamos en el culto es que sea de edificación para los demás. Todos los dones son buenos y nunca hay que apagar los dones. Si uno quiere hablar en lenguas, hable en lenguas. Pero acá Pablo explica después en qué orden y de qué manera tienen que hacerse las cosas. Dice, ahora pues hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les va a aprovechar? Si no les hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Es decir, si yo me acerco a ustedes y les hablo en lenguas, pero no les comunico nada que a ustedes puedan entender, no les va a servir para nada. O sea, van a estar ahí escuchando mis lenguas y no van a entender, o sea, no van a recibir edificación. Y dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, si alguien se pone a tocar un instrumento, pero no está tocando ninguna nota musical, va a ser un ruido que suena, pero no hay una armonía, no es algo agradable al oído, no es algo que alguien se pone a rasgar hacia una guitarra y nosotros podamos cantar encima. Porque al fin y al cabo el propósito de una guitarra, ¿cuál es? Que el que canta pueda cantar arriba de esa melodía. Pero si esa guitarra está dando un sonido que nadie puede entender, ni siquiera el que lo canta, no se puede cantar encima de esa guitarra, entonces no sirve. No es que sea malo, es que no se aprovecha eso que se está haciendo. Por eso lo da el ejemplo, por ejemplo, con una flauta, con una cítara, con una guitarra, o la trompeta, por ejemplo. Dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Por qué? Porque hay un sonido específico. Por ejemplo, esto en Israel se sabía mucho porque eran tiempos de guerra, y cuando ellos tenían que salir a pelear, había alguien que tocaba la trompeta con un sonido específico que a vos te hacía entender de que vos tenías que salir a la guerra. Entonces, si ese sonido era incierto, iba a sonar la trompeta y se iban a mirar entre todos como diciendo, ¿qué significa esto? Ahí está el punto del asunto. Y después dice, así bien vosotros, si por la lengua no dieras palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ahora compara estas lenguas espirituales con idiomas. O sea, si los idiomas están hechos para ser entendidos, si yo me pongo a hablar, por ejemplo, ahora en japonés, no le va a servir a nadie, porque nadie me va a estar entendiendo lo que yo estoy diciendo. Pero si hubiese un japonés, ahí sí tendría sentido que yo me ponga a hablar en ese idioma. De hecho, hay muchos casos, a mí nunca me pasó, pero he escuchado a muchos hermanos contando testimonios de que en las congregaciones capaz que venía gente inmigrante o Dios enviaba a alguien a una casa que hablaba en guaraní y cuando le leían la palabra en castellano la persona no la entendía. Una vez escuché a un hermano que me contó que la mamá fue con la abuela de él a una casa y eran portugueses. Y ellos no tenían una Biblia portuguesa ni sabían hablar en portugués también, pero Dios les había mandado a que vayan a esa casa. Y los recibieron y dice que bueno, la madre de mi hermano empezó a buscar en la palabra, pero o sea, la palabra estaba en castellano.
Y dice que por fe empezó a leer la palabra y ella empezó a leer y sin darse cuenta empezó a hablar en portugués. O sea, ella pensaba que estaba leyendo en castellano pero hablaba en portugués porque no era consciente, era algo espiritual. Y bueno, y esas personas escucharon la palabra en su idioma y entregaron su vida a Cristo. Después cuando volvieron, la abuela, digamos, la madre de esta señora, le dijo, ¿te diste cuenta que estabas hablando en portugués? Y dice, no, o sea, yo estaba leyendo la palabra, para mí la estaba leyendo normal. Y eso es lo que Dios hace, ¿no? Dios siempre hace todo con un propósito específico. Y muchas veces nos pasa a nosotros también por emoción o por no saber estas cosas, que lo hacemos, que no lo hacemos con maldad, sino que lo hacemos sin entender el propósito con el cual lo estamos haciendo. Y después, bueno, por eso Pablo dejó esto escrito en la palabra, ¿no? En el caso de la iglesia de los Corintios pasaba esto, había muchos dones del Espíritu, pero había mucho desorden, se ponían a gritar entre todos, profetizaban 5 a la vez, entonces escuchaban 5 profecías en el aire y nadie sabía quién era para cuál. Después muchas veces se lanzaban palabras que supuestamente eran profecías, pero en realidad no eran. Entonces había gente que tenía que estar escuchando a ver si esa palabra que se decía era de Dios o no era de Dios. Y es por eso el orden, por eso es importante el orden, porque de esa manera solamente se puede edificar. Después dice, así también ustedes anhelen los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, cuanto más dones del Espíritu haya entre nosotros, más vamos a ser edificados. Porque todos, creo que alguna vez Dios nos habló de alguna manera a través de un don de profecía, a través de alguien que interpreta las lenguas, a través, bueno, de alguien que ministra la palabra, pues más adelante habla sobre si uno tiene doctrina, que dé doctrina. Doctrina significa la enseñanza de la palabra llevada a lo práctico. Por ejemplo, ¿no? La palabra dice que cuando escuchaban enseñar a Jesús se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque hablaba como quien tenía autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba y vivía. Jesús no hacía un seminario, o sea, no te explicaba cómo echar fuera un demonio. Te decía, vení conmigo. Y echaba fuera el demonio. Te lo hacía vivir. Entonces la doctrina tiene que ver con eso. Con llevar a la práctica lo que está escrito. Y dice, por lo cual el que habla en lenguas extraña, pida en oración poder interpretarla. O sea que si a nosotros hablamos en lenguas, tenemos que pedir en oración poder interpretar esas lenguas. ¿Para qué? Para poder entender lo que estamos diciendo. A mí una vez me pasó que yo renegaba con esto y no entendía todavía en mi inmadurez cómo funcionaba esto, y cuando escuchaba a alguien hablar en lenguas me enojaba, porque empezaba a hablar en lengua y yo no entendía lo que decía, y no entendía qué es lo que estaba pasando y me endurecía mi corazón. Y una vez me pasó que estábamos en Shalom y la pastora Noemí empezó a hablar en lengua. Y yo ya me empaqué y empecé a renegar con el Señor. Le dije, Señor, otra vez se pusieron a hablar en lengua. ¿Por qué hacen esto? Si tu palabra dice que si no hay intérprete, que se calle, que no hable en voz alta. Y empecé a hablar yo con Dios. Y de repente cuando ella empezó a hablar en lenguas, empezaron a venir a mi mente lo que significaban esas lenguas. Yo en el momento no me di cuenta, pero escuché que decía que Dios envíe a sus ángeles para destruir fortalezas. Se me venía eso a mi mente. Y la pastora Noemí estaba orando en lenguas y de repente habla y dice, Señor, envía a tus ángeles a derribar fortalezas, dice. O sea que lo que había hablado en lengua ella después lo interpretó, pero yo no entendía, o sea, yo no sabía que ella estaba interpretando las lenguas, porque hablaba en lengua y después hablaba palabras entendibles. Y en mi ignorancia yo me ofendí por eso. Y ahí Dios me trajo entendimiento sobre esta palabra. Y ahí pude entender por qué lo hacía. Y ahí el Señor me lo hizo entender personalmente para que yo pueda salir de mi ignorancia. Porque eso ya me estaba haciendo de tropiezo para mí. Porque yo en vez de disfrutar lo que el Espíritu estaba haciendo, estaba renegando con mi religiosidad y con mi ignorancia porque yo creía que lo que se estaba haciendo estaba mal. Entonces por eso es importante pedir en oración poder interpretarla y entender cómo es que esto funciona. También no es que si uno se pone a hablar en lengua en voz alta se tiene que callar automáticamente, no, que ore, y si no recibe interpretación, sí, que ore en voz baja para no molestar a otra persona, pero no privarnos de estas cosas, porque son cosas hermosas.
Y la edificación del cuerpo de Cristo siempre es en el Espíritu, siempre es a través de los dones, siempre es a través de algo sobrenatural que Dios hace. Aún hasta un gesto de amor que podamos tener entre nosotros es el amor sobrenatural de Cristo, es un amor espiritual, no es un amor humano. O sea, todo se mueve en el Espíritu. Después dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que las lenguas no solamente se hablan, sino que también se pueden cantar. Muchas veces pasa esto, el que está ministrando la alabanza empieza a cantar en lenguas. ¿Por qué? Porque está adorando a Dios en lenguas, y después esas lenguas se traducen a un idioma que nosotros podemos entender, y eso edifica muchísimo, porque cuando algo sale del Espíritu es algo que Dios quiere escuchar, es algo que Dios está gestando. Muchas veces oramos, como dice la palabra, como no conviene, a veces sin entendimiento, y oramos cosas que no son malas, pero no son las cosas que Dios necesita que estemos orando. Por eso es importante el orar en lenguas, porque cuando uno ora en lenguas, ora con una dirección en el Espíritu. Cuando uno canta en lenguas, canta con una dirección en el Espíritu. Por eso es importante este don. O sea que si tenemos este don es bueno ejercitarlo, y si no lo tenemos es bueno pedirlo, porque el Espíritu nos lo puede dar. Si nosotros se lo pedimos, Él lo puede dar. Y si lo pedimos con fe, lo puede dar. De hecho, la palabra dice, por ejemplo, en el caso de la profecía, que todos anhelemos profetizar. O sea, si Pablo nos está diciendo que todos anhelemos profetizar, es porque Dios puede hacer que cualquiera de nosotros profetice, pero para eso tenemos que desearlo. Para eso tenemos que ir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero estos dones. ¿Por qué? Porque quiero edificar a la iglesia. Porque yo quiero hablar tus palabras a mis hermanos. Porque yo quiero que se comunique fielmente lo que vos estás queriendo transmitir a la iglesia. Después dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, es lo que hablábamos antes. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, decía Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y ahí Pablo nos estaba hablando, esto es doctrina con el ejemplo, lo que hablábamos recién. Pablo, ¿qué está diciendo? Yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero prefiero hablarles 5 palabras y enseñarles algo que les sirva a hablar 10.000 palabras en lengua y que no le sirva a nadie. Bueno, esto que está enseñando Pablo acá es doctrina. Es lo que se vive y lo que se hace. Él nos está ejemplificando con su vida qué es lo que él prefiere. ¿Por qué? Por una experiencia propia, porque él lo hace de esta manera. Y es así como tenemos que procurar hacerlo. Después dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino que sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué es lo que pasaba acá? En el tiempo en que Pablo estaba predicando el Evangelio, a los judíos les costaba el hecho de aceptar que otro que no fuese judío se salve. O sea, que otro que no sea judío de nacimiento pueda entrar en el pueblo de Dios. Entonces, esto era una señal más que nada para los judíos. En el libro de los Hechos, la primera vez que los judíos aceptan de que un gentil se haya convertido a Cristo fue cuando escucharon que ellos hablaban en lengua. Por eso dice que acá las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, son señales para el que duda, no para el que cree, porque el que cree ya sabe lo que son las lenguas. Y después dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea que la profecía generalmente siempre causa más impacto en una persona que cree que en el que no cree. Porque si yo no creo que el que me profetiza me está hablando de parte de Dios, voy a pensar que un hombre me está queriendo decir cosas. En cambio, si yo soy un incrédulo y escucho que una persona habla en una lengua desconocida, voy a decir, ¿esto qué es? O sea, me va a generar algún tipo de incertidumbre. Y por eso lo especifica de esta manera.
Después también dice que si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entran indoctos o incrédulos. Indoctos significa que son los que no entienden lo que estamos hablando, o incrédulos son los que no creen en lo que estamos hablando. No dirán que están locos, imagínense que de repente ahora estuviéramos todos hablando en lenguas a los gritos y entra alguien por primera vez a la iglesia. Va a mirar así y se va a quedar confundido, porque no va a entender qué es lo que está sucediendo entre nosotros. Pero dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Acá muestra otro caso con respecto a la profecía. O sea que si una persona entra por primera vez, no entendiendo los dones, o siendo incrédulo de las cosas de Dios, y de repente todos nosotros estamos profetizando y empezamos a hablarle a él cosas, misterios, que solamente le dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. O sea que Dios a través de nuestras bocas empieza a revelar lo que solamente Él sabe de su corazón. Esa persona va a ser convencida de que realmente Dios está. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, Dios a través de nosotros le va a estar diciendo algo que es totalmente impresionante para Él. Imagínense que alguien, por ejemplo, que supongamos que en tal momento de su vida le aconteció algo muy importante y no nos conoce a ninguno de nosotros y se levanta Horacio y le dice, no, porque a vos a los 8 años te pasó esto y Dios te dice tal cosa, que Él te vio y que estuvo ahí, y le empieza a hablar y él lo va a escuchar a Horacio y va a decir, no, este no es este hombre que me está hablando, porque ¿cómo él va a saber lo que a mí me pasó a los 8 años? Capaz que esa persona no se lo contó a nadie nunca en su vida y de repente un desconocido le dice, le descubre el secreto que él había guardado toda su vida. Y eso va a impactar en la persona. Por eso es muy importante el don de profecía. Por eso la palabra dice que todos anhelemos profetizar. Porque si tenemos esta herramienta de parte de Dios, qué lindo sería poder hablarle así a una persona y que una persona así se convierta. A veces estamos días, meses, años predicando y la persona no se convierte. Y una persona que es impactada por un don del Espíritu, en 10 segundos se puede convertir a Cristo por el impacto que tiene eso. Porque eso genera fe. Cuando algo viene así de parte del Espíritu, tenés que no querer creer para rechazar esa palabra. O sea, en el fondo lo creés, pero rechazarlo de una manera con mucha maldad. Por eso es tan importante. Después dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hay un poquito de agua, puede ser. O sea, que dice que cuando nos reunimos, cada uno de vosotros tiene, dice. O sea, acá está afirmando lo que hablábamos anteriormente. Cuando nos reunimos, cada uno de nosotros tenemos de Dios para dar. Gracias. Dice, por ejemplo, si uno tiene salmo significa un canto, que cante. Si uno tiene doctrina, que es lo que estábamos hablando recién, que la diga. Si uno tiene lengua, que la hable. Si tiene revelación, que dé la revelación. Y si tiene interpretación, que interprete. Muchas veces viene alguien, por ejemplo, y dice, no, porque soñé esto. Supongamos que Luisa viene y dice, se para acá, bueno, hermanos, tuve un sueño, fue así, pero no entiendo qué es lo que Dios está diciendo. ¿Alguien entiende? Y de repente se levanta Santiago y dice, sí, yo entiendo lo que significa el sueño. Y nos dice a todos lo que el sueño significó, que puede ser algo que era personal para Luisa, o puede ser un sueño que Dios le mostró a Luisa para toda la iglesia, o para el barrio, o para lo que fuere. Pero Dios le dio a ella un sueño y Dios le dio a Santiago la interpretación de ese sueño. Entonces tenemos que aprovechar todas estas cosas. Si nos pasa, que muchas veces nos pasa y no entendemos, que también podamos pedir ayuda. Muchas veces pasa eso, de repente soñás algo que vos sabés que no es normal, no es un sueño normal como a veces soñamos en un sueño cualquier pavada que no tiene sentido. Hay sueños que revelan cosas y el dador de los sueños es Dios.
Eso lo entendemos en Génesis cuando leemos la historia de José. José mismo confiesa con su boca, o sea, el que da los sueños es Dios. Dios es el dueño de los sueños. Si Él da un sueño, lo da con un propósito. Entonces, si lo tenemos y no lo entendemos, pedimos ayuda. Y lo mismo con todas las cosas que nos pasen en Dios. Para eso estamos, para ayudarnos entre todos. Por eso dice, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. O sea, acá dice, si empezamos a hablar en lenguas, lo hagamos de a 1, dice de a 2 o de a 3 y por turno. O sea, si se empieza a mover el espíritu en lenguas, nos turnamos entre todos, primero habla uno, si no hay interpretación habla el otro, si no hay interpretación habla el otro, y si nadie interpreta, ya no hablamos más en lengua. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, habla en voz baja, para que cuando estés hablando en lengua no estés molestando a otro. Sí vas a estar edificándote vos, pero si no hay interpretación, hablalo para vos mismo. Y después dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea que si un profeta habla, dice que hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Es decir, que si uno empieza a profetizar algo a una persona en específica, el otro profeta tiene que callarse. ¿Para qué? Para que se pueda entender y escuchar bien lo que se está diciendo. Porque ahí hay un propósito, ahí hay algo que está edificando. Y después también dice, y los demás juzguen. O sea, que los demás estén bien atentos, escuchando, a ver si lo que se está diciendo es correcto o no es correcto. Porque si bien los dones están y operan en el cuerpo de Cristo, nosotros como hombres también nos podemos equivocar. Como hombres podemos fallar y no es un pecado equivocarse. O sea, lo malo sería que Dios quiera usarme en un don y yo por miedo no hacerlo. Como la parábola de los talentos, que decimos, no, Señor, que el que le decía, no, yo enterré este talento porque vos sos muy severo y me dio miedo. No, o sea, Dios no es severo con el que intenta y se equivoca. Dios es severo con el que le da algo y por miedo no lo quiere usar. O sea que si nos equivocamos, no es un pecado equivocarse, nos corregimos, nos ayudamos y a base de errores aprendemos, porque si no nos equivocamos, ya somos Jesús, porque es el único que no se equivocó. Nosotros aprendemos a base de esos errores. Y generalmente cuando se mueven los dones del Espíritu, no es que vos ya de un momento para otro sabés cómo usarlo. O sea, nosotros entendemos y leemos esto, pero a la hora de vivirlo tenemos que experimentarlo para poder entenderlo y conocerlo bien. Después dice, porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y después dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea que está diciendo que el que es profeta y tiene espíritu de profeta de parte de Dios y puede profetizar, tiene el mismo dominio y poder para profetizar que para callarse la boca. Es como decir que, como hablaba Diana, cuando estábamos alabando y orando, ella decía, Señor, vos nos diste un espíritu de poder y de dominio propio. Ese poder está en los dones del Espíritu, es el mismo poder que se sujeta al dominio propio que Dios nos dio. O sea que nosotros decidimos cuándo hablar y cuándo callar. Podemos hablar y podemos callar y lo podemos hacer de forma consciente, de forma ordenada, sin que se vuelva todo una confusión. Y después dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar si no estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Acá lo que pasaba era que en la iglesia de Corintio, mientras alguien estaba enseñando, empezaban las mujeres a preguntarle a sus maridos lo que no entendían en el medio del culto y se distraían entre todos. Entonces Pablo está diciendo, bueno, las mujeres, si algo no entienden, guarden silencio y después pregunten en su casa a sus maridos. No es que Dios quiere que la mujer esté callada y esté ahí inmutada, no, porque de hecho hay profetizas. De hecho las mujeres hablan en lengua, las mujeres también predican, las mujeres hacen lo mismo que los hombres, en roles diferentes. Pero este era un caso específico que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Que bueno, por lo que veo acá no pasa eso.
Así que, y si fuese al revés, que los maridos le preguntasen a sus mujeres, Pablo hubiese dicho, bueno, los hombres cállense y pregúntenle a sus mujeres en sus casas. Después dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Y acá Pablo está diciendo algo fuerte, o sea, lo que él está enseñando acá no es algo que a él le parece bien, sino que son mandamientos del Señor. O sea, Dios nos manda a que cuando todas estas cosas operen y se muevan dentro de nosotros, nosotros lo hagamos de esta manera, con este entendimiento. Porque operan estas cosas y se mueven. Y tenemos el mandamiento de Dios de cómo hacerlo. Después dice, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea que el punto de todo lo que estamos hablando sobre los dones, sobre lo que cada uno puede hacer dentro del cuerpo de Cristo, es para edificación de cada uno de nosotros y todo se tiene que hacer decentemente, o sea, se tiene que hacer de forma centrada, de forma consciente y tiene que ser en orden. Y es con el orden que acá la palabra nos está mostrando. Y después, bueno, en una parte dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. O sea que para que algo nos genere paz a nosotros tiene que ser de forma ordenada. Si se vuelve todo un bullicio, eso no le puede generar paz a nadie. Pero si lo hacemos todo, como dice la palabra, en orden, todos vamos a ser edificados, todos vamos a ser consolados, todos vamos a recibir algo de parte de Dios. De hecho, hasta cuando Dios le habla a otra persona, vos te pones contento, o sea, te gozás porque otra persona está recibiendo algo de parte de Dios. Y eso te edifica a vos también. Así que bueno, esto es lo que Dios puso en mi corazón para compartir. Y bueno, a medida que se vayan empezando a manifestar estas cosas entre nosotros, que nosotros seamos conscientes y podamos sacarle también el mayor provecho. Esto puede pasar en un culto, como puede pasar en una reunión de oración, como puede pasar que en un momento estemos tomando mates y Dios quiera hacer algo, pero nosotros ya vamos a entender qué es lo que está pasando y vamos a también saber qué hacer con eso para poder todos ser edificados. Así que bueno, esta era la